directora del museo, que nos haya acogido aquí esta tarde para, un poco para estar un rato con nosotros y presentaros qué hacemos, quiénes somos y un poco estar un ratito hablando de patrimonio, el municipio de Murcia y no mucho más. Es decir, ¿cómo? Pues con la excusa de que hemos publicado una revista que hemos hecho nosotros con nuestros medios, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que tengo que daros las gracias por venir. Os puedo asegurar que estamos felices de que hayáis venido tanta gente y que tengáis interés por este tema. En realidad somos 8 personas que estamos con ganas de, amamos el patrimonio, amamos el municipio en el que vivimos y que tenemos ganas de que tanto el tema del patrimonio como el municipio se conviertan en un tema del que hablar, del que se habla, se debata y se ponga en valor. ¿Quiénes somos estas 8 personas? Pues José Rodríguez, Gabriel Nicolás, Clara Alarcón, Antonio Miguera, Félix Martínez, Tomás García, Antonio José Cano y yo que soy Ginés Marín. Cada uno somos de un sitio del municipio y tenemos muy diferentes formaciones y muy diferentes perfiles. Y nuestro interés era, pues nos conocimos, nos empezamos a hablar hace casi un año, ¿verdad? Fue el día de la Candelaria del año pasado. Y ahí vamos, y desde ahí pues hemos querido presentarnos, etc. Le hemos puesto un nombre un poco raro para ser de Murcia, ¿vale? Que es Priscas Exalta, que como algunos sabéis, si no lo sabéis lo decimos, es un poco el emblema que pone en el escudo de la ciudad, que habla Priscas Novísima Exalta es amore, ¿vale? Es que en Murcia es muy difícil todo, Priscas Exaltas. La cuestión es que queríamos hacer centrarnos en ese símbolo que no solo de la ciudad, sino del municipio, porque nosotros creemos en el municipio. O sea, que el patrimonio y el municipio no solo podemos mirar a la ciudad, sino que tenemos que mirar al municipio. Y por eso hemos intentado que en todo lo que hacemos trascender un poco la ciudad. ¿De acuerdo? De hecho, nuestra presentación fue el día 4 de junio en San Antonio del Pobre, hoy es San Antón, ¿vale? Bueno, no queremos dar una puntada sin hilo, digamos, ¿no? Entonces, y de hecho nuestra idea no es quedarnos en la ciudad, nuestra idea es conocer a gente en todos los rincones del municipio. De hecho, nosotros dividimos un poco también nuestro ámbito de actuación, no solo en la huerta y en la ciudad, que digamos que parece que es lo que más llama la atención, sino también en el monte y en el campo. O sea, son categorías que para nosotros son importantes, ¿de acuerdo? En principio, como tampoco tenemos ningún tipo de límite ni tampoco ningún tipo de objetivo final, sino simplemente conocer gente, hacer de puente, que digamos que nos conozcamos y que dialoguemos sobre este tema, pues íbamos a tener solo un carácter digital. Y así empezamos. Y por eso, pues, un poco vamos a contar, pues, como en principio nos hicimos nosotros una idea de cómo éramos, ¿no? Entonces, José, sí. Vale, yo soy José. Voy a empezar a decir un poquito cómo está estructurada la revista, que es de la que me encargué de diseñar. Primero, un poquito hablaros del logotipo, que no hemos hablado. De hecho, es parte del logotipo de... ¿Puedes explicar un poco? Sí. El corazón que está en el escudo del municipio, ¿no? Es un corazón, pero nosotros también queremos queremos usar lenguajes diferentes, no queremos que sea algo del pasado, sino que sea algo del presente y que incluso busque el lenguaje en el presente para el futuro, ¿no? Entonces quisimos que también nuestro logotipo fuera algo como más novedoso, más moderno y fuera el chico 3, es decir, es menor que, ¿no? Y un 3, como se hace en los WhatsApp y en el mundo digital, ¿no? Y que tenga la forma de un corazón, ¿no? Y esa es la base, pues como ese es nuestro
nuestro diseño. Sí, viene a ser una descomposición del corazón en un lenguaje más textual, una identidad que se asemeja más a cómo escribimos y que es también un reflejo de la sociedad digital. Entonces, como podéis ver, pues ahí queda configurada la página. Y luego empezar a hablar de los colores. El rojo es parte de la bandera de la ciudad de Murcia y el blanco roto, pues para que también no sea la dureza del filo del blanco como tal, ¿vale? Ese también una parte de que cree también esa calidez de la página, de que puedas entrar y que no sea algo frío, que sea algo más familiar, ¿vale? Esa es también nuestra idea. Empezamos con ese proceso de autoconocimiento para poder generar esta identidad, y la tipografía que usamos es también muy, como digamos, muy popular, tampoco es la tipografía tipo Sans, o sea, no es nada raro, pero al final queda como más limpio y nos quitamos también esa rimbombancia que tienen las letras así más detalladas y más limpias. También tenemos un código de colores que está en los cajones que veremos ahora, pero primero voy a hablar de lo que es la estructura. Tenemos Conócenos, que es donde podéis ver todos nuestros nombres, donde tenemos un poquito explicado qué explica, qué objetivos tiene, vamos, un poquito el origen y todo. También tenemos la revista, La Vega, que es el principal, está en mayúsculas. Además ahí publicaremos lo que viene siendo los números y también tendremos la posibilidad de contactar. Aquí no se ve todo bien, ¿vale? Esto es un inicio, entonces hasta que no tengamos publicado pues no sabremos exactamente cómo queda finalmente. Vale, ahora pasamos ya a los cajones. Aunque yo lo voy a explicar muy sucintamente, porque realmente mis compañeros van a entrar más de lleno en ello. Tenemos paisajes, acervos, gentes y rincones. Paisajes se refiere a lo que es más la naturaleza, el patrimonio como algo más territorial. Sí. Medio ambiente, el aspecto biológico, estético también, ¿vale? Y también tratamos la infraestructura que son parte del patrimonio, como pueden ser las acequias o ese patrimonio que es más extenso, ¿vale? Porque rincones es ya la concreción, el lugar concreto donde ha ocurrido algo. Acervo tenemos todo ese patrimonio, esas tradiciones que son más nuestras, que se han ido creando. Y en Gentes hemos abierto el abanico y no hemos hablado de grandes figuras, no solo de grandes figuras, sino que podríamos hablar de cualquier persona del municipio que fuera importante. Ahora, como digo, mis compañeros pues ya lo abrirán más. En hemeroteca publicaremos sobre todo, o no publicaremos, sino que recopilaremos la prensa y todo lo que sea relevante para el patrimonio del municipio de Murcia, y lo haremos accesible a través de este icono. En contacto podéis, como dice la palabra, contactar con nosotros, y ya en proyectos relacionados hemos querido dar un guiño a esas personas que están trabajando también como nosotros en aspectos relacionados con el patrimonio, con cualquier otra índole que sea así, que pueda estar en nuestra línea, y por ello también hemos hecho un listado con el acceso a todas sus páginas, porque pueden estar en proyectos, en museos, equipamientos, publicaciones y colectivos y asociaciones que sean relevantes y que puedan estar en consonancia con nosotros. Y esto sería lo que es la página web. Tenéis nuestros enlaces también de redes sociales y podéis contactar con nosotros a través de correo electrónico. Bien, pues este comienzo, que era algo virtual, pues estoy habituado a los micrófonos. Este comienzo, que era algo virtual, ¿no? Pues decidimos, nos tiramos la manta a la cabeza después del verano y dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos algo en papel? Y entonces hemos hecho esta revista. Es una revista con un formato pequeñico, que hemos intentado cuidarla mucho. Tenemos que dar las gracias a Gabriel Gallego Espinosa, que ha sido el diseñador de la revista, que no ha podido venir hoy, pero que es, digamos, el octavo, noveno, la persona en la sombra que ha hecho posible esto, ¿vale? Porque
muchos detalles son gracias a él, ¿no? Él ha estado muy pendiente y le ha dado mucho cariño a él. Bien, la revista. La revista está configurada, este número 0, es un poco un guiño de lo que nosotros somos y lo que queremos ser, ¿vale? Tenéis 5 artículos que están relacionados con esos 4 cajones que os ha dicho José, que os vamos a ir comentando. La portada, que la ha hecho José, es el logo de Prisca, pero es el logo de Prisca, pero florecido con alábega. El nombre de la revista, alábega. ¿Por qué hemos decidido que sea alábega? Porque es un murcianismo, una palabra murciana que está así en el diccionario y que además rememora, nada más decirlo, rememora olores, rememora cosas, ¿no? Y nosotros lo que queremos es rememorar cosas con esto que estamos haciendo, pensamientos, ideas, queremos hacer todo eso, ¿de acuerdo? Entonces, por eso le hemos puesto alábega a la revista, para que sea algo murciano, pero que no sea algo típicamente murciano como le llamamos, ¿no? Es decir, y un poco lo que vamos a hacer también, vamos a explicar cómo hemos configurado la presentación, porque también queremos hacerlo como hemos hecho la presentación que hicimos como grupo, ¿vale? Queremos que sea un poco diferente. Entonces, os vamos a pedir ahora después que os levantéis de la silla y que nos acompañéis, porque vamos a presentaros la revista, pero aprovechando que estamos en un museo de la ciudad en el que hay muchas cosas del municipio y que tienen que ver con lo que hacemos, pues ahora después, cuando os digamos, pues nos vamos a ir para la sala principal del museo y vamos a parar en distintos elementos de la sala principal para hablaros por encima, porque lo que queremos es que la leáis, que os la llevéis y os la leáis, ¿vale? Sobre los distintos artículos que hemos preparado. No esperéis que nosotros no somos Einstein, no somos nada, somos personas comprometidas que hemos hecho lo que hemos podido y con la mejor voluntad y con la mejor actitud. También deciros que es un proyecto autofinanciado, no hemos buscado financiación de nadie, lo hemos pagado nosotros de nuestros salarios, de nuestra nómina, ¿vale? Y por eso lo hemos hecho reciente. Por lo tanto, os pedimos también que a la hora de llevaros, o si habéis venido marido y mujer y cosas así, pues que llevéis una, ¿vale? Lo vamos a poner en la... En ganancial, eso. ¿Vale? Porque la vamos a poner en la web y entonces pues nos gustaría que disfrutaréis en papel la mayoría de personas que vengáis, ¿de acuerdo? Que habéis venido. Y a donde podamos llegar después, porque también la idea es dejarla también en la biblioteca, en los museos, en las instituciones culturales para que también quede ahí, ¿de acuerdo? Y no mucho más, se me olvida algo, pensáis. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente: os vamos a pedir que salgáis por ahí tranquilamente y nos vemos a la entrada de la sala, ¿de acuerdo? Al final de dar todo el paseo por esto, os vamos a dar la revista, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Porque nos vemos ahí. No, la presentación continúa ahora por la sala. Ah, vale. Sí, ahora ya se pueden unir ¿Al grupo? al grupo. ¿Con todos los derechos? Con todos, con todos. ¿Van a salir todos Sí, por ahí? pero retener aquí a la gente es que tendría que estar esperándonos ahí. Ahí están, ¿ves? Bueno, la compañera ya explica ella, Vamos a 90 de Ahora, hay que
creo que ya no. Si no, la Pilar de Pilar. A la Clara se le oye acabado de... Bueno, la primera parada, digamos, Me da igual Jesús, si no me incluyen. delante de la Virgen de las Mercedes de Torres. Esto no enseña nada. Saben ustedes que hay un patrimonio etnográfico, religioso, material grandísimo en el municipio de Murcia, y partiendo de eso, os presento a Tomás García, que va a hablar un poco de lo que es el estilo y lo que necesitamos. Muy bien, pues buenas noches a todas y a todos. Muchísimas gracias por venir a la presentación. Y a mí me ha tocado el cajón de acervo, que como bien saben son fiestas, tradiciones, costumbres, rituales, etc. Y hablamos un poquito sobre la cofradía de ciegos, que está ubicada en el barrio murciano de San Pedro, en la iglesia de San Pedro. Esta cofradía del siglo XVI, que estaba bajo la vocación de Nuestra Señora de la Presentación. Y era una cofradía un poco especial. Ya saben ustedes que en esta época en Murcia teníamos cofradías y hermandades de todo tipo. Estaban las de las ánimas, que tenían a músicos, estaban las gremiales, estaban las de pasión, pero esta cofradía tenía un poquito de todo. ¿Y por qué he cogido esto? Porque como me gusta la música tradicional, pues esta cofradía tenía el hándicap de que estaba formada en gran parte por músicos ciegos que en el siglo XVII y XVIII tocaban guitarras murcianos de 5, 6, 8 o 10 cuerdas, que eran unos instrumentos muy especiales. Como anécdota, recordar que en esta época la guitarra española, todos ustedes saben que tiene 6 cuerdas, pues todavía no estaba inventada la sexta cuerda, por lo tanto esos instrumentos tenían 5 órdenes que eran 5 cuerdas dobles. La sexta todavía no existía, ¿no? Y bueno, esta cofradía, formada por ciegos, ¿qué hacía? Pues sus actividades al cabo del calendario festivo anual, pero la parte más importante estaba en tiempo de pasión, con esos romances de ciegos, y luego el tiempo de la Pascua. Casi todas las noticias que hay de Murcia, pues hablan, noticias que hemos localizado en el Archivo Municipal de Murcia. Recuerden ustedes, una de las instituciones más importantes del Estado español, y la tenemos aquí en Murcia, donde se conserva una gran colección de prensa, y habla mucho de esa hermandad de ciegos. Hermandad de ciegos que cantaban coplas de Pascua, el aguilando cuando llegaba la Navidad, y entonces salían por el barrio. ¿Qué ocurría? Que muchas veces a estos ciegos les gustaba el vino tinto, y como muchos de ellos eran de las Batalías, las Borejas, de lugares cercanos al barrio de San Pedro, pues muchas veces salen noticias de que Perico el Ciego, que era de esta hermandad, le han robado la guitarra en un ventorrino en Alcantarilla, o Juanito no sé cuántos, que pertenece a esta hermandad, en un baile de ánima de las Batalías, le han pegado una puñalada y lo han matado. Cosas así de ese tipo, que eran músicos ciegos que pertenecían a esta hermandad, pero que eran muy sociales, formaban parte de muchos bailes, de muchas fiestas. Bueno, en definitiva, un colectivo que nace en el siglo XVI aproximadamente, y que, como bien indican las últimas noticias, a finales del XIX empieza a decaer hasta su desaparición. Y nada más, muchísimas gracias.
Pues ahora lo practica Gabriel, Nicolás, Beniaján, y él lleva el tema de rincones, el cajón que nosotros llamamos rincones. Lo practica también, que lleva un poco qué ha escrito él, un poco cuál es el interés de este. Vamos a intentarlo. Pues sí, como ya avanzaba José dentro, en esa pestaña de rincones, lo que desde Prisca se salta, vamos a intentar, ahí lo que queremos meter son artículos, publicaciones, en fin, documentación que al colectivo nos parece interesante, relacionada con los lugares en los que han vivido, seguimos viviendo los murcianos, que han vivido desde hace miles de años, ¿no? Como estas muestras que tenemos en este maravilloso museo, en Monteagudo, por allí de 4.000 años atrás, desde mi pueblo, está una réplica de una tumba orgánica, lugares que están relacionados con el patrimonio que tenemos en los pueblos, que hacen referencia a rincones de nuestro callejero, a la arquitectura industrial, a la arquitectura residencial, en definitiva, esos espacios en los que ha vivido, mejor dicho, en los que ha convivido la gente, esa otra gente que vamos a encontrar en otro apartado de la página, que han servido de marco a esas manifestaciones del acervo, como esta que contaba Tomás un momento, en la iglesia, en las calles del barrio, ¿no? Cuando las cofradías salían a las calles. O esos rincones que también se convierten en hitos dentro del paisaje, que también tiene dedicado pues, un apartado dentro de lo que es la página web. En el caso, a la hora de sacar adelante la revista, pues hemos querido hacer también por un primer acercamiento, ¿no? a cómo han surgido, pues de eso de lo que estamos hablando, que en definitiva son pues, los barrios de la ciudad y las pedanías de la huerta y del campo de Murcia, ¿no? y del monte y de la sierra, porque tenemos hasta pedanías que están íntegramente en la sierra, ¿no? Como en la Murcia. Entonces, quisimos hacer pues, una aproximación muy general, ya decimos que era como una primera mirada, una primera declaración de intenciones, de cómo han surgido, ¿no? Las pedanías, por qué han surgido donde han surgido, qué elementos han condicionado que las pedanías estén donde están y no estén en otros sitios, ¿no? Qué elementos son los que han favorecido que una civilización, los argánicos, los íberos, los romanos, en fin, todas esas civilizaciones que han ido poblando el territorio a lo largo de toda su historia, ¿por qué se han ido asentando en unos determinados lugares? ¿Por qué motivos, qué elementos hay en ese espacio concreto que ha favorecido que se asentaran y que se prolongara el asentamiento hasta nuestros días, ¿no? Hasta llegar a la concepción metropolitana del municipio que podemos tener actualmente nosotros, ¿no? Las personas que vivimos en él. Y así, haciendo esa visión muy general y reduciendo mucho la situación, pues nos llevaban a la atención una serie de elementos. Y el primero, y el más evidente quizás, sea las características del relieve, ¿no? De la situación. Y hablaba a fines de Monteagudo, ¿no? Qué elemento tan significativo, qué elemento tan icónico de nuestro municipio, ese relieve en el que desde lo orgánico hasta la civilización actual se han ido asentando todas las civilizaciones que han ido llegando al municipio, ¿no? Han ido ocupando esas curvas de nivel, buscando la protección de la elevación, ¿no? Del control del territorio. Y en torno a ese cerro pues, se ha ido conformando una población como en Monteagudo, pero que hay otras como el Espartagal o el cercano Cabeza de Torres, ¿no? Que han ido ocupando esos espacios elevados de las laterales del valle, que es donde nació, donde apareció la ocupación del municipio, ¿no? La primera ocupación del municipio. Luego hay otros elementos que también son esenciales, que son los caminos primitivos, ¿no? Donde estaban las vías de comunicación, los caminos que llevaban de un sitio a otro. Y a lo largo de esos caminos, que en el mapa, en la maqueta que tenía aquí atrás, justamente están representados, pero aquí lo hemos nombrado, ¿no? Para que, siguiendo su itinerario, si todos lo tuviéramos en la mente, viéramos cómo a lo largo de esos caminos hay una serie de pedáneos, ¿no? Que tienen como muchas conexiones entre sí. Caminos históricos que se convierten en ejes de crecimiento de las poblaciones que han ido surgiendo en su orilla. O quizá una encrucijada donde se cruzan los caminos, como el caso del Palmar, ¿no? Que tiene un cruce perfecto en el camino que va a cortar la costera sur y el antiguo camino de Murcia a Cartagena. Y esa encrucijada sigue siendo, aunque ya no está en el centro geográfico de la población, pero sigue siendo el centro esencial, ¿no? A partir del cual eclosiona y evoluciona todo lo que es el núcleo urbano del Palmar.
También se habla de otras vías de comunicación, no solamente las de los caminantes, sino las pecuarias, ¿no? Son otras vías de comunicación muy importantes que están dibujadas en nuestro territorio y en torno a las cuales también han surgido asentamientos, ¿no? Y también hemos hecho un pequeño guiño a ese tipo de espacios habitados en la revista. Otro elemento de los que hay que hablar indiscutiblemente cuando hablamos de Murcia, ¿no? Y son los canales de riego. En torno a los canales de riego han proliferado también otras muchas pedanías y esos canales son los que han predibujado por dónde han ido sus calles, ¿no? Las calles han ido articulándose en torno a acequias, brazales, pero también en torno a boqueras, porque no solamente hablamos de canales de riego en la huerta, sino de canales de riego en las zonas de secano y de campo, ¿no? Y las acequias que más que también además de para regar, como sabéis, se usaron durante muchísimo tiempo como un medio de abastecimiento de agua, ¿no? Y hablando de abastecimiento pues, y hablando también del campo, pues podríamos hablar de los aljibes. Los aljibes que se convierten en otros elementos en torno a los cuales crecen las poblaciones. Y aquí sí que tendríamos que echar una mirada de algo posible. Que a poco que deambulemos por esos pueblos, descubriremos en su trazado esos elementos que son en torno a los cuales ha ido creciendo la población. El último apartado que metíamos ahí, como el relieve, los caminos, los canales de riego, estaban edificios singulares, ¿no? Un edificio que de repente aparece en un lugar y a partir de que aparece ese edificio en ese lugar, crece una población en su entorno. Y normalmente suele ser un edificio religioso, una ermita o una parroquia que se constituye de repente. Y podemos ver un ejemplo del siglo XVIII, como es Sucina, que Sucina estaba dispersa en un campo inmenso, ¿no? Y llega un párroco y decide que quiere hacer una iglesia, y esa iglesia se convierte en parroquia y crea un pueblo que dibuja a Juan y Cartago con una calle rectilínea que se convierten y se han convertido en lo que es la esencia, el centro, el corazón del casco urbano actual de Sucina. O un ejemplo del siglo XIX, y Puente Tocino, ¿no? Que lo relacionamos siempre con un puente, pero el núcleo original de Puente Tocino está en torno a la fundación de una iglesia, que es la del Rosario, en torno a la cual también se crearon a finales del XIX, principios del XX, una serie de calles que configuraron su núcleo urbano actual, que ahora identificamos como una carretera muy larga, ¿no? Donde parece que el pueblo es un pueblo carretera, donde todo está más, pero el núcleo realmente está en torno a la iglesia. Me viene bien esto de que ahora Puente Tocino nos lo imaginamos como una carretera, que todo pasa ahí. Nos gustaba destacar estos elementos, ponerlos encima de la mesa, también para hacer una reflexión que queremos compartir con la gente, sobre esos elementos que precisamente cada día están más desdibujados, ¿no? Cada vez los cerros, pues Monteagudo no, porque es muy alto, pero hay otros cerros que quedan ocultos en las pantallas de edificios ahora de muchas plantas muy altas, quedan detrás y los cerros ya no desaparecen. Las casas antiguas que están arracimadas en torno a los cerros muchas veces esta vez. Los caminos primitivos, con las nuevas infraestructuras que tienen que llegar a la infraestructura, por supuesto. La gente empieza a tener la concepción de que eran las vías por las que han deambulado nuestros antepasados durante siglos, ¿no? Los canales de riego, por desgracia, muchas veces se entuban, desaparecen. No hay más remedio que hacerlo. En algunas ocasiones es imprescindible si queremos que la ciudad y el pueblo crezcan. Pero que los tengamos siempre de referencia, porque a poco que nos paseemos por ellos, por esos pueblos, y aprendamos a mirar un mapa y quitar capas de modernidad y de progreso, empezaremos a ver dibujados esos elementos que nos ayudan a entender por qué nuestro pueblo, la pedanía en la que vivimos, ha aparecido en ese sitio y por qué su casco urbano se articula en una determinada calle, en una determinada vía o en torno a un determinado elemento. Más o menos esto es de lo que va el articulillo, ya digo que es una aproximación muy genérica a lo que ocurre más allá de la ciudad, porque en este caso sí que nos hemos centrado en pedanías, salpicando un poco de todo el territorio, campo y huerta, lo que podemos encontrar por ahí. Y nada, para mí ha sido un placer tener la oportunidad de participar por este grupo maravilloso de compañeros y de compartiendo con vosotros esta tarde. Muchísimas gracias. Son 4, ¿eh? Ya nos queda poco. En este caso,
mientras os reconozcáis. En este caso hemos parado aquí al lado de este señor, Aterramás II, fundador de la ciudad. Bueno, y aquí, ¿por qué hacemos la parada aquí? Porque vamos a hablar del cajón que nosotros llamamos gente. Gente que son, gente como Aterramás II, que son reyes y gente muy conocida, hombres y mujeres, que quede claro, hombres y mujeres, pero también colectivos relacionados un poco pues, también con los trabajos, con la sociedad. Entonces, Clara y Feli están en este, digamos, en este cajón, lo van a explicar, ¿de acuerdo? Bueno, como mi artículo de TV, voy a ver un poco, en esta pregunta se tratarán temas sobre el pequeño patrimonio de la ciudad de Murcia y de sus pedanías, existente pero ignorado. Nos pasearemos por diversos lugares de campo, monte y huerta de nuestro hermoso municipio, estudiando la toponimia, los elementos, la genealogía de las gentes, junto a otros vocablos relativos murcianos que son también importantes y que no queremos que se terminen perdiendo. También se realizarán reportajes cuando la actualidad lo requiera, al recuperarse o restaurar elementos de patrimonio y expositivos, tratando de trasladar el contexto original a la actualidad. En definitiva, la necesidad de crear este proyecto viene de la conciencia de unos investigadores que vemos la falta reiterada de un trato idóneo a nuestro patrimonio geográfico, histórico y etnográfico. Tenemos la necesidad de divulgar nuevos aspectos de nuestro territorio y de sus tradiciones ante la pérdida de valores que se están dando en nuestro país. Ahora el paso ya a Clara. Félix Martínez, que sabe que es cronista de la parroquia del Palmar, y yo, que soy Clara Larcón, que trabajo en este museo, pues nos encargamos del cajón en el que vamos a hablar de personas. Y yo, se habrán fijado que soy la única el único elemento femenino, la elementa de este grupo, entonces no me quedaba más remedio, aparte que me encanta, de investigar y hablar sobre mujeres. Y creo que también dentro de la historia local es uno de los elementos más olvidados, porque si estamos hablando, como dice Feli, de valores que se olvidan, o como han estado contando Tomás, de tradiciones que se han perdido, pues imagínense todavía si eso es cuando hablamos de mujeres. Cuando hablamos de mujeres, eso está doblemente olvidado. Entonces, la idea que yo pretendo en la revista es siempre sacar a mujeres que no tienen por qué ser grandes personajes, sino también sacar a esas mujeres del municipio. Lo mismo puede ser una curandera, que puede ser una matrona, que puede ser una panadera o que puede ser un colectivo. El artículo que yo he presentado a la revista tiene que ver con un proyecto propuesto por una mujer, que es la coordinadora del Centro Cultural de los Ramos, hecho por mí, que soy una mujer, y que habla de las mujeres de la pedanía, que encima también está muy olvidada, que es la pedanía de los Ramos. Cuando me propusieron hacer un trabajico sobre aquel lugar y sobre las mujeres, se me planteó un reto bastante duro, arduo, porque no conseguía nada. Poquísimo, pero es que no conseguía nada de la historia propia de los Ramos, tampoco. Entonces, lo que he conseguido a través, por eso el título es una aproximación a la presencia de las mujeres de los Ramos en la prensa histórica. Como bien decía Tomás al principio, la hemeroteca del Archivo Municipal de Murcia es una joya, igual que sus fondos documentales, eso es innegable y deberíamos de visitar el archivo al menos una vez en la vida todos. Bueno, pues ahí he ido conseguir informaciones que casi siempre, desgraciadamente, tienen que ver con los sucesos. Casi siempre las referencias a las mujeres de los Ramos eran mujeres maltratadas, o que su marido le había dado con la vuelta de la rodilla a la cabeza y le había hecho no sé qué, o accidentes de tren, de atropellos de tren, en el que
implicadas mujeres. Entonces todo eso me sirvió para ir hilando, para ir hilvanando un poquillo la historia de esas mujeres. Y al final yo creo que resultó una cosa bonita que se hizo en el Centro Cultural de Los Ramos, y estábamos comentando al principio que nuestra intención también con este proyecto es ir físicamente nosotros a las distintas pedanías, a los centros culturales que nos inviten, a contar y incluso a provocar a la gente a que se preocupe por su patrimonio y que se ponga a trabajar con la memoria de su localidad, que seguro que por muy poca memoria tiene, como estaba contando Gabriel, ¿no? Todas nuestras pedanías, nuestros pueblecitos tienen algún pasado que contar. Entonces, en este cajón en concreto, pues hablaremos de eso, de personas, ¿no? De personas, de hombres, de mujeres y de todo lo que aparece por ahí. Pues muchas gracias. Ellos están dentro del cajón que llamamos paisaje, ¿no? En él queremos fijarnos en todo lo que tiene que ver con el medio ambiente y todo lo que está relacionado con el medio ambiente. Todo, quiere decir, cosas biológicas, geológicas, es decir, todo, pero está abierto a todo ese conocimiento y ese patrimonio, que también es patrimonio, y no solo histórico, ¿de acuerdo? Entonces, ellos han hecho, digamos que todos hemos coincidido que es la joya de esta revista, es lo que han hecho ellas dos. Ha sido porque es la primera vez que Antonio escribe un artículo y no es la primera vez que Antonio hace un mapa, ¿vale? Pero que creemos que es muy interesante. Entonces os dejo que os cuenten ellos un poco qué han querido plasmar en el artículo que han hecho para la revista. Bueno, pues empiezo yo. Hemos tratado, habéis escrito yo un artículo y Antonio lo que ha hecho ha sido la parte artística, ha hecho un mapa artístico de un recorrido del río Sangonera. El río Guadalentín entra, muchos sabéis, en el municipio de Murcia y lo hace cambiando de nombre, cambia de nombre por el Sangonera. Y ahí empieza todo, porque hay una zona de 30 kilómetros que forma un delta interior. Si yo preguntara qué tienen en común Sangonera la Verde y Sangonera la Seca, pues diríamos Sangonera. Pero si sigo añadiendo poblaciones, La Mujer, Londuerna, La Raya, La Huelva de Soto, Rincón de Seca, La Purísima Barrio Mer y parte del barrio del Carmen, sin olvidar de la Alcantarilla, os daría un poco que pensar. Pues sí, tienen una cosa muy importante en común, y es el río. El río Sangonera entraba en el municipio de Murcia formando un delta interior. Sí, un delta interior. Sabéis que un delta es cuando un río se abre en distintos brazos. Pues de ese delta hemos hecho el artículo sobre uno de esos brazos, sobre uno de esos ríos, la madre del río, que era el río principal. Un río que está olvidado, tristemente, se olvidó hace muchos años, no ahora, sino de hace siglos, que se cortó las aguas de ese río con una barrera que se llama la Gofia. El trenque de Chincherón también se conoce con ese nombre, que está en el paso de los carros, arriba, a 4 kilómetros o 5 kilómetros de Sangonera la Verde, y a 17 kilómetros de la ciudad de Murcia. Ese río hemos ido buscando por dónde pasaba y hemos hecho un relato haciendo una descripción, una breve descripción, ocupa 6 páginas, 7 páginas, de todos los elementos que hemos encontrado importantes relacionados con el agua, relacionados con el mundo del agua, en cada una de sus tramos. La primera cosa que nos llama la atención es que el primero de los tramos no aparece, ha desaparecido. El primero de los tramos, el que viene, digamos, de
de la Locia, del Paso de los Carros, que se llama Río Seco, porque va recogiendo, fijaros, una de las características que nos vamos a encontrar es que el río va cambiando de nombre, por eso es muy difícil de encontrarlo, va cambiando de nombre en cada uno de los tramos. Río Seco, lo encontramos en la parte alta de Sangonera. Cuando llega a Alcantarilla por la Voz Negra, cambia su nombre a Riacho, Riacho de la Morda. La Morda era una extensión grande de huerta, la primera extensión grande de huerta que se crea en el municipio, no, fue la última, porque estaba regada por la rueda de Alcantarilla. Y luego, pasando el camino de los soldados, que es un camino medieval, perdón, mucho más antiguo, un camino romano, entramos en Nonduerna, y el río Guadalentín, ahí se llamaba Camino Hondo, va a entrar con ese nombre ahora, va a servir de límite entre las distintas pedanías. También entre Alcantarilla servía de límite. Va a hacer límite con Puebla de Soto, primero, después hace límite con La Raya, con Rincón de Seca, y vamos haciendo un recorrido, encontramos cosas tan curiosas como el Puente Nuevo, que aunque parece que queda a este lado del Camino Hondo, luego en el mapa que Antonio va a presentar, esto se ve con mucho más detenimiento y lo podéis seguir con mucho más detalle. Llegamos, también describimos algunos molinos que nos vamos a encontrar, como el molino de Funes, que era el antiguo molino del siglo XVIII del Marqués de Camacho, del Marquesado de Camacho. Hay dos molinos a continuación, pegados junto al río Segura, que son el molino de Riquelme y el molino de Cascades. Y entra por una calle que se llama Calle Camino Hondo, precisamente, entra por Barriomán la Purísima y viene a salir a la ciudad de Murcia, por la calle Cartagena. La calle Cartagena era parte de ese río, o mejor dicho, el río era la calle Cartagena. Y desembocaba, tenía su desembocadura, pegado a los antiguos molinos, donde está el Museo de los Molinos, pues ahí desembocaba el Segura. No solo desembocaba ahí, porque a ser un delta tenía varias desembocaduras. Hemos encontrado hasta 4 desembocaduras que Antonio describe en su mapa. Una en Alcantarilla, que parece ser que era muy antigua y que desaparece, y que es la razón por la que Alcantarilla desaparece. La antigua Alcantarilla, la Alcantarilla medieval, no donde estaba ahora, estaba junto al río Segura y el río Guadalentín. Y en una de las inundaciones, la inundación de San Calixto, esas aguas con fuerza del río Guadalentín hace que Alcantarilla se destruye y deciden reconstruir la nueva Alcantarilla donde está ahora, en el barrio de San Pedro. Hemos encontrado otra de las desembocaduras cerca del molino de Funes, había otra antigua desembocadura, y la sorpresa que nos hemos llevado es que en el Rincón de los Ortuños, preguntándole a la gente, porque hemos hecho un trabajo de campo, pateándonos esos 17 kilómetros, preguntándole a unos a otros, aparte de que hemos buscado en hemeroteca, en libros y demás, todo esto viene referenciado en el artículo, y hemos encontrado que una de las acequias, la acequia de Batán, o Alcatel, vierte sus aguas a ese brazo que deriva y que desemboca en el Segura, a 1,5 kilómetros antes del Puente Viejo. Pues bien, yo no quiero contaros mucho más porque sería aburrido y lo interesante es que leáis el artículo. Y ya dejo paso a mi compañero, que os va a decir un momento una cosa. Hay una fotografía que nos la ha cedido Mateo Rubio, al cual quiero agradecer su valiosa colaboración, igual que a otras personas que me han animado a escribir, que me han ayudado, como mi aquí compañera americana, Ruiz. Y ya te dejo. En primer lugar, es un placer trabajar con todo el grupo y con Antonio en particular y con José también, buscando por dónde iban los caminos del agua de esta zona. Yo he trabajado al norte del río, en el tono de Historia, en San Ginés, pero esta zona no la conocía y ha sido un descubrimiento. Bueno, primero decir que desde el cajón de paisaje queremos poco a poco ir cubriendo diferentes zonas con el mapa, nosotros con el texto, con la investigación como más académica, se ven en la
son interpretaciones del paisaje, son a veces necesitan una interpretación porque combinan diferentes épocas. Eso es muy importante la leyenda para entender bien las capas de tiempo que se superponen. Por tanto, no es un mapa ortodoxo y por eso les pido comprensión de este tipo de mapa y entienda la función que tiene, que un poco ver los cambios y entender el mapa como un elemento de movimiento, que intenta reflejar el paisaje, que es un organismo vivo al final que va cambiando. Luego decir también que la escala, cuando nos ponemos a buscar cartografía del municipio de Murcia, pues las escalas a veces no son las que necesitamos, necesitamos ver el detalle. Y entonces no nos gusta ese tipo de mapas. Entonces queríamos hacer mapas a nuestra propia escala y en los detalles, y por eso tenemos que recorrernos muchas fronteras por los brazales, por la acequia, llegamos de Cerriche, pero encontrar exactamente por dónde pasa el agua y por dónde están los sitios. Entonces la idea es que en cada revista aparezca, a ver si es posible, bueno, sí me lo pongo. Se va a intentar que en cada revista aparezca un mapa. El mapa es un desplegable que luego también tiene un par de complementos, porque era tanta información de memoria de patrimonio que era imposible meterlo ahí en este tamaño. Y, a ver, ¿qué más cosas? Bueno, nada más, simplemente que queríamos hacer nosotros los mapas de nuestros lugares, no que sean mapas que vienen dados porque mapas que a lo mejor buscan otro tipo de interpretación del territorio, pues yo que sé, basado en carretera, basado en planes urbanísticos. Queremos hacer uno de lo que a nosotros nos interesa, y es verdad que lo muy importante en este paisaje pues, es el agua. El agua sí que nos da ese hilo conductor que va uniendo todas las pedanías en las que estamos trabajando, aunque también vamos a trabajar la zona de monte y de campo. Bueno, sí, el mapa, la zona que cubre desde el paso de los carros, donde empieza el camino, donde Antonio lo ha identificado. Yo lo que hago es seguir la investigación de Antonio, que sea una investigación súper intensiva, y llega desde el paso de los carros a la calle, a Murcia, a los Molinos del Río, que es donde desemboca ese brazo, que todavía se ve perfectamente. En muchas zonas está un poco en la zona del campo de Sangonera, como tierra de campo y de labranza, se ha perdido, pero el resto de lugares se puede identificar con la dirección de las calles, con la dirección de los canales, y es totalmente identificable. Entonces, bueno, pues la idea es con la imagen también recuperar la memoria, porque entendemos que comprender y entender el lugar donde vivimos es una manera de vincular a la gente con los sitios donde vive, y esa manera pues, que los va a cuidar más y lo más. Y también pensar un poco en la recuperación de la memoria no como para que quede aquí constancia solo de lo que ha habido, sino también para interpretar qué podemos hacer para enfrentarnos a amenazas tan presentes como la emergencia climática, por ejemplo, que Murcia está tan expuesta, pero que tenemos una oportunidad muy grande con este territorio tan rico, que combina campo, combina huerta, combina río segura, todo el sistema de riego, y vemos una oportunidad que tenemos que señalar e imaginar posibles alternativas. Y nada más. Lo que queríamos hacer un poco mostrando lo que hemos escrito en la revista, también darnos a conocer un poco cómo nosotros concebimos el patrimonio, que veis que es algo más que solo una piedra o solo una tradición, sino algo que puede tener muchos matices y que puede tener muchas aportaciones desde muchos puntos de vista. Y eso es lo que nosotros queremos hacer, pero además pensando en el entorno del municipio, no solo de la ciudad, sino del municipio, como hemos dicho. Entonces, hemos intentado. Y también las conexiones entre el paisaje, ¿no? Como, y que los cajones no sean cajones, porque a lo mejor el número no está bien puesto. Es una forma de pensarnos, sí. Entender que esos cajones están bien. Son siempre así. Son siempre así. Hay que cortar. Sí, pero que la cosa sería que yo que soy de Alpucer, no me quede pensando en Alpucer, sino que piense en el Albergue, en el Parma, en el Alta, es decir, que nunca miremos a las cosas solo mi pie, sino que pensemos un poquito más allá, porque si cambiamos la mirada, seguramente vamos a descubrir muchas más cosas de las que nos pensamos, tanto a nivel material, tanto a nivel medioambiental, etcétera, ¿de acuerdo? O sea, cuanto más, y por eso lo que nosotros queremos proponeros con
implica es abrir debate, pensamiento y cosas relacionadas con todas estas cosas que hemos contado, ¿vale? Antes de daros la revista, queríamos preguntaros si tenéis alguna pregunta. O hemos dado tanto la verdad que... Dialogamos con el proyecto, con las y nosotros estamos haciendo la historia y cocina de la rana. Entonces tenemos un proyecto de documentación que hemos investigado, fotografía, historia oral con personas mayores y tenemos muchísima documentación. Entonces, yo me gustaría saber si desde la academia podemos participar, colaborar con vosotros en nuestras cosas, no compartir con vosotros cosas de las que nosotros estamos investigando que puede ser para fortalecer la revista. Nosotros no tenemos todavía, o sea, hace un año escaso que nos hemos creado como grupo. Nosotros lo que queremos es buscar formas que no todas tienen que pasar por nosotros. Nosotros queremos ser como el cemento de las cosas. No sé si me explico. Queremos ser algo que no se vea. Lo que queremos es que vosotros sigáis haciendo cosas y que las publiquéis y que las deis a conocer y que las deis a conocer a la gente de vuestro pueblo. Eso es, y si nosotros podemos aportar algo para hacer que eso siga adelante, lo vamos a hacer en la medida que podamos, que también somos lo que somos, ¿de acuerdo? Pero ese es un poco nuestro objetivo, es decir, si podemos ser alientos de algo, perfecto, si podemos echar una mano, ese es un poco el papel que nosotros tenemos. No somos más que vosotros, somos solo una cosa más, es decir, es que tiene que quedar muy claro. Nosotros nos presentamos aquí en el museo porque tenemos la suerte de que podemos hacerlo, pero nos encantaría hacerlo también en los ramos. Yo lo que quiero decir es que nos parece igual que mi ciudadanía y la ciudadanía, igual vosotros necesitáis un documento que tenéis igual en nosotros, porque yo, por ejemplo, los días ya le estamos trabajando en el ferrocarril, porque la UNAM se desarrolló gracias al ferrocarril, porque la estación de la ganadería era la estación de Empalme. Entonces yo me he encontrado un documento de 1908 donde aparece la cartería, había un tren de lujo que venía de París, ahora un viaje, pasando por la estación dirección Cartagena, y en Cartagena montaba el tren en un barco y llegaba a ser. Entonces ahora mismo, yo cuando lo vi, nunca lo había oído, investigando mucho, entonces el documento, además se ve, lo decía Antonio antes, un documento gracioso, y pienso que la colaboración porque vosotros llegaréis, yo me quedo en pedanía y llevo a mis contactos, pero vosotros llegaréis a muchísimo más gente. Entonces, creo que es muy importante que haya una coordinación, una cooperación, una ayuda entre otros que podemos hacer en el patrimonio y recuperar nuestras tradiciones, nuestras costumbres y todas las cosas en todos. Y la accesibilidad hacia la demás pedanía, hacia la demás gente. Y luego que los niños de nuestra región no conocen su patrimonio. Yo les digo a los tíos de mi pueblo, y conocen de los ramos, no conocen de los ramos. Y tenemos casas pobres, tenemos vidas tradicionales. Pues eso que usted dice es nuestro objetivo. Si podemos poner la cabeza de la gente que haga las cosas para que las compartamos, para que nos encontremos, ese es nuestro objetivo. Si encontramos financiación para otros números, alguna cosa más nos gustaría diciendo. A ver, yo sí quisiera que esta señora me parece interesantísimo lo que cumplió y le ofrezco, soy la directora de la revista Cansino que hacemos en la Asociación de Amigos del Museo de la Huerta. Ella ha colaborado, Tomás la conoce, Ginés no me conoce, se acaba de conocer yo, pero ya le he echado los tiempos para que publique un artículo y cualquiera de los que hay aquí que tengan algo que aportar sobre el patrimonio murciano, que yo creo que no es pequeño, como se ha dicho, es un gran patrimonio y el gran más desconocido. Pues ahí tienen la revista, que contacten con nosotros y encantados de publicar el artículo. Capilón, como el de la noche, el que tiene el gran. De esto se trata. No hay más palabras, es decir, esto es lo que queremos. ¿De acuerdo? Bueno, pues. Una cosa, como lo que usted plantea, lo hacen a través de
museo con ellos, porque quiere abrir su censo, tiene que conocer todo este entramado de gente que se dedica No sé, yo he escuchado algo a publicar, pero eso ya para analizar su trabajo y los contactos con el texto a través de los profesionales de los censos y nosotros debe ser no tenéis que tomar hasta que lo mismo que no, pues sí, no me tenéis que entender, nos manda todo, hasta lo menos encuentra.